Bienvenidos a un video más de mi canal, Chris de Física. El día de hoy vamos a analizar cómo es que se aplica la fórmula de la ley de Charles-Coulomb, ¿sí? No se olviden que la fórmula de la ley de Charles-Coulomb estaba relacionada a calcular la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas, ¿sí? Que pueden ser cargas eléctricas positivas o dos cargas eléctricas negativas o simplemente cargas de diferentes signos, es decir, positivo con negativo. ¿Sí? Para recordar un poquito sobre la ley de Charles-Coulomb, teníamos una fórmula la cual me decía que la fórmula para poder calcular lo que es la fuerza electrostática viene a ser igual a la constante, ¿sí?, que multiplica a la carga 1 por la carga 2 dividido para la distancia que la separa, pero esta elevado al cuadrado, ¿sí? Esa era la fórmula que Charles-Coulomb dio a conocer para poder calcular la fuerza electrostática que se presentaba entre dos cargas eléctricas, ¿sí? En este caso vamos a resolver ejercicios sobre la aplicación de esta ley. El primer ejercicio me dice lo siguiente. Me dice, dos cargas eléctricas de más 6 microcolumbios y más 4 microcolumbios respectivamente están separadas 4 centímetros. Calcular la fuerza electrostática que se encuentra entre ellas, ¿sí? Entonces, en este caso, es importante interpretar, ¿sí?, el ejercicio mediante un gráfico. Y aquí tengo que analizar muy bien los signos que me está dando el mandato de este ejercicio, que me dice, dos cargas eléctricas de más 6. Entonces, como me dice más 6, entonces yo interpreto de que es una carga positiva. Entonces, yo le represento, ¿sí?, con este circulito y el signo más representando que es carga positiva. Y luego me dice otra carga que también es positiva. Entonces yo digo, a una cierta distancia se encuentra la segunda carga, ¿sí?, que las dos son positivas. Que me dice, a ver, para poder diferenciarlas, digo, esta es Q1 y la otra viene a ser Q sub 2. ¿Qué valor de carga me dice el enunciado? Me dice que vale la primera 6 microcolumbios. 6 microcolumbios. Y la segunda, me dice el mandato, 4 microcolumbios. ¿Qué sucede? Estas dos cargas comparten una misma línea de acción. Es decir, las dos se ubican sobre una línea, ¿sí?, que la represento con el color negro. Y me dice que la carga 1 y la carga 2 están separados una cierta distancia. Que esa distancia de separación me está indicando que viene a ser de 4 centímetros. Entonces, de esa manera, mediante este gráfico, yo ya he interpretado lo que me está diciendo este mandato, ¿sí? Entonces, en este caso, resumiendo, digo, a ver, tengo dos cargas, que en este caso, las dos cargas son positivas. La primera carga de 6 microcolumbios, la segunda de 4, pero están separadas 4 centímetros, ¿sí? Y me está pidiendo que encuentre qué fuerza se presenta entre estas dos cargas eléctricas. Entonces, sucede que debo aplicar esta fórmula. Pero antes de aplicar esa fórmula, yo tengo que analizar, ¿sí? Analizar las unidades de medida a las cuales tengo que expresar ciertas magnitudes, como por ejemplo, la carga 1 y la carga 2. ¿En qué unidad de medida según el Sistema Internacional de Medidas tienen que ser expresadas las cargas eléctricas? ¿Sí? Muy bien, algunas ya lo mencionaron, dijeron en coulomb o en columbios, ¿sí? ¿Qué sucede? Aquí tengo microcolumbios, entonces tengo que realizar la transformación. Luego, tengo otra magnitud que también debo tomarla en consideración, que es la distancia de separación, la letra R. ¿Qué distancia de separación debo expresarla según el Sistema Internacional de Medidas? Muy bien, me dicen el metro. En este caso tengo centímetro. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que también transformarlo, ¿sí? Entonces, según eso, voy a ver sus equivalencias en la unidad que me está diciendo. A ver, si a mí me dice que tengo que expresar en columbios las cargas, y como tengo en microcolumbios, yo simplemente, ¿qué hago? Los convierto, ¿sí?, o las transformo de 6 microcolumbios
a columpios me viene a dar 6 por 10 elevado a la menos 6 columpios. ¿Por qué me han de decir eso? ¿Por qué llegó a esa transformación? No se olviden de que un microcolumpio, ¿sí?, me equivale a decir 1 por 10 elevado a la menos 6 columpios, ¿sí?, ya que el microcolumpio, o el micro mejor dicho, el micro es por 10 elevado a la menos 6, ¿sí? Entonces, si la primera carga transformé de 6 a 6 por 10 elevado a la menos 6, entonces la segunda sería 4 por 10 elevado a la menos 6. De 4 microcolumpios a 4 por 10 elevado a la menos 6. Ya tengo transformado las dos cargas. Ahora me falta la distancia. La distancia me dice que está expresada en centímetros, pero según el sistema internacional, en metros. Entonces yo tengo que realizar la transformación. De 4 centímetros a metros, ¿cuánto viene a ser la equivalencia? Muy bien, algunos ya lo hicieron. Simplemente me dijeron, de 4 centímetros a metros, 0,04 metros. ¿Sí? ¿Cómo se procedió a realizar? Pues simplemente decimos que un metro me equivale a 100 centímetros, por ende, el 4 le divido para 100 y me da 0,04 metros. Una vez que he transformado, ahora sí, voy a aplicar la fórmula de la electrostática, que me dice, fuerza electrostática es igual a la constante, ¿sí?, que multiplica la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que le separa, pero elevado al cuadrado. Entonces, en este caso digo, a ver, la constante, como nosotros sabemos que en este caso estas dos cargas se encuentran en el vacío, porque el mandato no me lo menciona que esté en otro medio, entonces yo digo, está en el vacío y el valor de la constante es 9 por 10 elevado a la novena newton metro cuadrado sobre columpio cuadrado. Esas son las unidades de la constante electrostática. Y luego me dice que multiplica a la carga 1. La carga 1, ¿cuánto vale? 6 por 10 elevado a la menos 6 columpios. Y multiplica la segunda carga, que es 4 por 10 elevado a la menos 6 columpios. Y esto es dividido para la distancia que lo separa. 0,04 metros. Y esto lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Ya está reemplazado las cargas. En esta situación hay que simplemente analizar un poquito más. A ver, yo tengo dos cargas. Cargas positivas. Como son dos cargas positivas, no tengo ningún problema en reemplazarlas. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué sucede si alguna de estas dos cargas es negativa? ¿Será que le reemplazo con negativo aquí? ¿Sí? ¿Ustedes qué me dicen? Pues muy bien, la respuesta es no. No la puedo reemplazar con el signo negativo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo voy a reemplazar, siempre se toma el valor absoluto de estas cargas. ¿Sí? Entonces me han de preguntar, entonces, ¿para qué sirve el signo de la carga? En este caso es para poder determinar qué tipo de fuerza se está presentando. ¿Sí? En este caso, yo tengo positivo y positivo. Cuando dos cargas tienen el mismo signo, como en este caso positivo y positivo, ¿qué tipo de fuerza se está presentando? Muy bien, algunos me dijeron, se presenta la fuerza de repulsión. Excelente. ¿Qué significa eso? Que simplemente en la carga 1 se presenta una fuerza hacia el lado derecho, hacia mi derecha, y en la carga 2 se presenta también la misma fuerza, pero hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Como pueden observar, cada una se dirige en sentido opuesto. ¿Sí? Debido a que se están repeliendo. Existe la fuerza de repulsión. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve saber el signo de estas cargas, para poder determinar qué tipo de fuerza se está presentando. ¿Será atractiva o será repulsiva? En nuestro caso es repulsiva. Ahora, pero no hemos analizado, no hemos calculado qué tipo de fuerza electrostática se está presentando. Es decir,
¿Qué tipo de fuerza de repulsión se está presentando en este ejercicio? Pues simplemente encontremos la fuerza electrostática, en este caso de repulsión, viene a ser resultado de todo este cálculo, ¿sí? Ayúdenme a ir resolviendo. ¿Cuánto me da el resultado de multiplicar la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia de separación? Eso elevado al cuadrado. Díganme en cuánto es su resultado. ¿Cuánto les dio? Muy bien. Si hicieron bien el cálculo, ingresaron bien estos datos ya que están en notación científica, y si les dio este resultado de 135 newton, entonces quiere decir que estamos correctamente, estamos bien. Sus valores ingresaron correctamente, ¿sí? No se olviden que estos valores de la constante, de la carga 1 y la carga 2 están en notación científica. Ingresen correctamente, por favor, para que les pueda salir este valor de 135. Entonces, ¿qué se dice? Que la fuerza de repulsión entre estas dos cargas ha sido de 135 newton, ¿sí? Primer ejercicio en cuanto a la ley de Coulomb, resuelto. Segundo ejercicio, en cuanto a la aplicación de la fórmula de Charles Coulomb para poder encontrar el tipo de fuerza que se está presentando solamente entre dos cargas eléctricas, ¿sí? El segundo ejercicio me dice, a ver, determina la fuerza electrostática, ¿sí?, entre dos cargas de menos 3 por 10 elevado a la menos 4 columbios y 6 por 10 elevado a la menos 4 columbios, respectivamente, las cuales están separadas entre sí 50 centímetros. ¿Sí? Ese es el segundo ejercicio. En este caso, no se olviden de realizar un gráfico para poder interpretar ese mandato, ¿sí?, y saber qué mismo está sucediendo. En este caso, en este ejercicio, ya me está dando el tipo de fuerza electrostática que yo voy a calcular. ¿Qué tipo de fuerza electrostática me está diciendo en el mandato? La fuerza de atracción. Y algunas capaz que me van a decir, ¿pero por qué es fuerza de atracción? Pues aquí viene la respuesta. En este caso me está diciendo, a ver, la primera carga es negativa. Entonces yo le pongo con color azul, ¿sí? Se encuentra la segunda carga a una cierta distancia, pero en la misma línea de acción. Entonces, ¿qué sucede? Veamos qué signo tiene la segunda carga según el mandato. Y el mandato me dice que es positivo, ¿sí? Entonces yo le grafico de color rojo. Y ahí estaría, ¿sí? Entonces aquí tengo dos cargas. La carga número 1 y la carga número 2. Que la carga 1 tiene negativo y la segunda carga tiene positivo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las dos cargas tienen diferentes signos, como en nuestro ejercicio, la fuerza que se presenta es de atracción. Por eso es que en el mandato nos dice que calculemos la fuerza atractiva, ¿sí? En este caso, la primera carga me dice que tiene un valor de 3 por 10 elevado a la menos 4 columbios. Y la segunda me está diciendo, según el mandato, 6 por 10 elevado a la menos 4 columbios, ¿sí? Aquí directamente ya me está dando en la unidad que yo debo trabajar, que es el columbio, ¿sí? Como yo les mencionaba, el signo de la carga solamente me sirve para poder determinar qué tipo de fuerza se está presentando. Pero para el cálculo ya no lo utilizo, siempre lo utilizo en valor absoluto, ¿sí? Por eso es que, como ustedes pueden observar, aquí ya son positivos, ¿sí? Y aparte de eso, el último dato me decía que entre estas dos cargas, la distancia de separación es de 50 centímetros, ¿sí? Entonces aquí me falta simplemente transformar y los 50 centímetros a metros vienen a ser, muy bien, 0,5 metros. Excelente. Ahora simplemente me dice, calculemos la fuerza electrostática. ¿Cuál era la fórmula para calcular la fuerza electrostática? Pues, excelente. Fuerza electrostática es igual a la constante carga 1 que multiplica la carga 2 sobre la distancia que le separa, pero elevado al cuadrado.
Como nuevamente en este ejercicio no me está indicando en qué medio se están encontrando esas dos cargas, asumo que es en el vacío. Por ende, la constante es de 9 por 10 elevado a la novena newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, que multiplica a la carga 1, que es de 3 por 10 elevado a la menos 4. No se olviden que aquí no tomo el signo de la carga, sino solamente en valor absoluto, es decir, en positivo, que multiplica la segunda carga, que es de 6 por 10 elevado a la menos 4 columpios. Y esto le divido para 0,5 metros elevado al cuadrado. Una vez de que yo he reemplazado correctamente los valores, ahora sí, ingreso en mi calculadora y obtengo el valor correspondiente a la fuerza de atracción. En este caso, voy ingresando los valores. ¿Sí? Aquí tengo mi calculadora, entonces ingreso 9 por 10 elevado a la novena, ¿sí? Que multiplica a 3 por 10 elevado a la menos 4, y que multiplica a 6 por 10 elevado a la menos 4, dividido para 0,5 al cuadrado. ¿Qué resultado me está dando en mi calculadora? 6.480 newton. Entonces, ese es el valor de la fuerza electrostática, es decir, la fuerza de atracción entre estas dos cargas. ¿Sí? Ejercicio número 2, resuelto. La fórmula de Charles Coulomb, ¿sí?, no solamente me permite calcular fuerza electrostática, es decir, fuerza de atracción o de repulsión. En algunos momentos yo puedo necesitar saber cuál es el valor de una cierta carga, ¿sí?, o a qué distancia de separación debo ubicar dos cargas para que se pueda presentar dicha fuerza, ¿sí? Entonces, significa que de esta fórmula de la ley de Coulomb, yo puedo despejar la primera carga o la segunda carga, o si no también la distancia de separación, ¿sí? Entonces, para poder entender un poquito más, resolvamos el siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Me dice lo siguiente el ejercicio número 3. Una carga de menos 4 por 10 elevado a la menos 6 ejerce una fuerza de atracción de 80 newton sobre una carga número 2, que está a una distancia de 6 centímetros. ¿Sí? Me dice, determina la magnitud y el signo de la carga número 2. Listo. Entonces vamos a resolver este segundo ejercicio. Y como pueden observar, ya no me está pidiendo calcular la fuerza electrostática, sino ya me está pidiendo aquí, en este caso, calcular el valor de la carga y el signo que debe tener dicha carga. ¿Sí? Entonces interpretemos. A ver, primero me dice, siempre debo tener dos cargas. Analicemos cuál es la primera carga. Según el mandato me dice que la carga número 1 es de menos 4 por 10 elevado a la menos 6. Entonces yo, como me dice, menos carga negativa. Menos 4 por 10 elevado a la menos 6. Como la segunda carga tiene que estar en la misma línea de acción, entonces yo la represento de esta manera. Y ubico acá. Voy a terminar a ver. ¿Qué ubico aquí? ¿Carga positiva o carga negativa? En este caso, sigo leyendo el mandato que me dice, a ver, que una carga de menos 4 por 10 elevado a la menos 6 ejerce una fuerza de atracción. Como me está diciendo que ejerce una fuerza de atracción, ¿qué signo debe tener mi segunda carga? ¿Sí? Muy bien, algunos ya me dijeron, tiene que ser positiva. ¿Sí? Porque cuando tengo carga negativa y positiva se produce la fuerza de atracción. Entonces yo ya directamente tengo la respuesta, ¿sí?, a esa pregunta que me decía, ¿y cuál es su signo? Entonces ya tengo las cargas. Digo, a ver, la carga número 1 es de 4 por 10 elevado a la menos 6, y la carga número 2 es la que yo debo encontrar cuánto vale esa carga número 2. Pero ¿qué sucede? Yo aquí sé que la fuerza
electrostática, que en este caso es la fuerza de atracción, tiene un valor de 80 newton que se está presentando entre estas dos cargas, ya que estas dos cargas se están ubicando a una cierta distancia de separación que según el mandato me está diciendo que es de 6 centímetros. Listo. Entonces aquí está, según el mandato, tengo representado aquí. ¿Sí? Entonces resolvamos. Yo sé que la fórmula es fuerza electrostática es igual a la constante carga 1 por carga 2 sobre la distancia de separación elevado al cuadrado. Pero ¿qué sucede? Aquí me está pidiendo la carga número 2. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente la despejo. Como voy a despejar, digo, a ver, carga número 2. Como se encuentra en la parte derecha, le voy a dejar en la parte derecha para que se den cuenta. ¿Qué elementos tengo que pasar hacia el lado izquierdo? La constante, la carga 1 y la distancia elevada al cuadrado. Entonces yo procedo a realizar, a ver, entonces yo escribo la fuerza electrostática porque esa no la voy a mover. Y voy pasando, a ver, la carga 1 como está multiplicando, pasa a dividir. La distancia como está dividiendo, pasa a multiplicar. Y la constante como está multiplicando, pasa a dividir. Y ahí tendría despejado. ¿Sí? Entonces digo, a ver, la constante número 2 viene a ser igual a la fuerza electrostática. ¿Cuánto era la fuerza? De 80 newton. Pongo 80 newton que multiplica a la distancia, que es de 6 centímetros. No se olviden que tengo que pasarle a metros. Si le paso a metros, transformado es de 0,06 metros. Esto elevado al cuadrado, porque me dice la fórmula. Y esto le divido para la constante, que el valor de la constante no nos olvidamos que es de 9 por 10 elevado a la novena newton metro cuadrado sobre columpio al cuadrado. Y que multiplique a la carga número 1. Y la carga número 1 vale 4 por 10 elevado a la menos 6. 4 por 10 elevado a la menos 6 columpio. No se olviden que el signo solamente me indica qué tipo de fuerza se va a presentar. ¿Sí? No me sirve para el cálculo. Listo. Ya tengo reemplazado los valores, entonces procedo. Activo mi calculadora y digo, a ver, 80 newton que multiplica a 0,06 metros, eso elevado al cuadrado. A eso le divido para la constante, que me dice la constante es de 9 por 10 elevado a la novena, por 4 por 10 elevado a la menos 6 columpios. Y eso me da un resultado de ¿cuánto vale la carga número 2? Y según mi calculadora me dice que vale 8 por 10 elevado a la menos 6 columpios. Eso me dice que sale en cuanto al valor de la carga número 2. ¿Sí? 8 por 10 elevado a la menos 6 columpios, y como me decía que la carga tiene que ser positiva, la mantengo positiva. ¿Sí? Porque tiene que presentarse una fuerza, como me dice el mandato, fuerza de atracción. Tercer ejercicio resuelto. ¿Sí? En este caso, pues, hemos resuelto 3 ejercicios en los cuales se aplica la ley de Coulomb, es decir, para poder calcular la fuerza electrostática. ¿Sí? Entonces, no solamente les mencionaba que no solamente puedo calcular la fuerza electrostática, sino también puedo calcular la carga 2, como en nuestro caso, o si no, puedo calcular la distancia de separación. Tengo que hacer el mismo proceso como aquí. Tengo que despejar la distancia. ¿Sí? Listo, espero de que les haya gustado este video, hayan aprendido un poquito más sobre la aplicación de la fórmula de la ley de Coulomb. ¿Sí? Den un me gusta, sigan a mis videos y compartan este video. ¿Sí? Nos veremos la próxima. Nos vemos.